La historia que estás a punto de ver es una de las más crueles y poderosas que hemos contado. Una saga de traición, supervivencia y una venganza forjada en el hielo y el dolor, para que no te pierdas ni un solo detalle de este increíble viaje y de otras historias que te dejarán sin aliento. Te pedimos 3 cosas muy rápidas. Primero, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para unirte a esta comunidad de grandes relatos. Segundo, si presientes que esta historia te va a atrapar, demuéstralo con un like. Y por último, y lo más importante, activa la campanita de notificaciones, porque créeme, querrás ser el primero en saber cómo termina la implacable justicia de Rina. Ahora sí, prepárate. Todo comenzó en una mañana gris y fría, de esas que parecen presagiar que algo no va a salir bien. Rina se despertó con una sensación extraña en el estómago, una mezcla de esperanza frágil y una desconfianza que ya se había vuelto parte de su ser tras 7 años de un matrimonio tibio. Gray le había propuesto un viaje corto, una escapada de fin de semana para reconectar, según sus palabras. La idea sonaba bien, casi como un sueño, pero la forma en que lo dijo, sin mirarla a los ojos, con esa frialdad calculada que ella conocía tan bien, encendió todas las alarmas en su interior. A pesar de todo, ella aceptó porque dentro de ella crecía una pequeña vida, un secreto que guardaba con un anhelo desesperado, y se aferró a la idea de que quizás, solo quizás, este viaje podría ser el comienzo de la familia que nunca tuvo y que tanto anhelaba. La tensión en la casa era palpable, un silencio espeso que ni las palabras forzadas de Gray podían cortar. Mientras hacía la maleta, metiendo ropa que no abrigaba lo suficiente, su mente era un torbellino. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este repentino interés en salvar un matrimonio que él mismo había dejado morir lentamente? La respuesta era obvia, aunque dolorosa de admitir. Su negativa a donar médula ósea a Lacey, su media hermana. La enfermedad de Lacey había sido el catalizador que había destapado todas las mentiras. La familia de Rina, si es que podía llamarla así, la había presionado, humillado y condenado. Y Gray, su esposo, se había puesto del lado de ellos, mirándola con una decepción que le helaba los huesos. Ella sabía que su negativa parecía cruel a los ojos del mundo, pero nadie, absolutamente nadie, conocía el infierno que había vivido por culpa de la madre de Lacey, la mujer que le había robado a su padre, y en última instancia, a su propia madre. Este viaje no era una tregua, lo sentía en cada fibra de su ser. Era una trampa, pero la pequeña esperanza de que su embarazo lo cambiara todo, la hizo caminar directo hacia ella. El viaje en coche fue una tortura silenciosa. Gray conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante, la mandíbula apretada. No había música, solo el zumbido monótono del motor y el paisaje que se volvía cada vez más desolado a través de la ventanilla. Los edificios de la ciudad dieron paso a carreteras secundarias, y estas a caminos de tierra flanqueados por bosques densos y oscuros. La nieve comenzaba a caer, primero tímidamente, luego con más insistencia, cubriendo el mundo exterior con un manto blanco y silencioso. Rina lo observaba de reojo, intentando descifrar el hombre que tenía al lado. Era un extraño. El hombre con el que había compartido su cama durante 7 años era un completo desconocido, un actor en una obra de teatro cuyo guión ella nunca había podido leer. El miedo, un miedo primario y helado, comenzó a trepar por su espalda, asentándose en la nuca como un depredador al acecho. El monótono paisaje invernal la arrastró inevitablemente al pasado, a otra tarde fría y lluviosa. Tenía 15 años y volvía a casa en el coche con su madre. El teléfono sonó. Su madre contestó, y su rostro se descompuso. Rina no necesitaba escuchar las palabras. Los sonidos que salían del auricular eran suficientes. Los gemidos inconfundibles de su padre con Swan, su amante. Vio cómo las manos de su madre temblaban en el volante, cómo las lágrimas nublaban su visión. El grito ahogado, el volantazo brusco, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el impacto brutal. Rina sobrevivió, pero su madre no. Murió allí, en la carretera, con la traición de su marido resonando en sus oídos. Esa herida nunca cerró, y Lacey Shen era la hija de esa traición, la prueba viviente del dolor que había destrozado su vida. Donarle su médula no era salvar una vida. Para Rina,
Era perdonar lo imperdonable. Era validar el sufrimiento que la había marcado para siempre. De repente, el coche se detuvo. Gray apagó el motor, y el silencio se hizo absoluto, casi sagrado en su inmensidad. Estaban en medio de la nada, rodeados por un bosque de árboles esqueléticos cubiertos de nieve. No había una casa, ni una señal, ni un alma a la vista. «Salgamos a estirar las piernas», dijo él, con una calma que le erizó la piel. Su voz era plana, sin emoción alguna, como si estuviera dando una orden a un subordinado. El corazón de Rina comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Abrió la puerta y una ráfaga de viento helado la golpeó en la cara, robándole el aliento. El frío era tan intenso que dolía, una advertencia física de la crueldad que estaba a punto de desatarse sobre ella. Miró a su alrededor, buscando una salida, una explicación lógica, pero solo encontró la indiferencia blanca de la nieve y la mirada vacía de su marido. Él la rodeó y la agarró suavemente por el brazo, un gesto que en otro tiempo podría haber sido tierno, pero que ahora se sentía como el agarre de un carcelero. La guió unos metros hacia el interior del bosque, lejos del camino. Rena no opuso resistencia, paralizada por la incredulidad y un terror que le impedía pensar con claridad. Se detuvo y la miró, y por primera vez en todo el día vio algo en sus ojos, un desprecio puro y gélido. «Deberías haber ayudado a Lacey», dijo, y cada palabra fue como un trozo de hielo apuñalándola. «Esto es por no hacerlo». Sin más, se dio la vuelta. Caminó de regreso al coche con pasos rápidos y decididos. Se subió y cerró la puerta. Rina corrió, tropezando con la nieve, golpeando la ventanilla con las manos desnudas mientras el motor volvía a la vida. Sus gritos se ahogaban en el viento mientras veía cómo el coche se alejaba, dejándola sola en medio de la nada. El coche desapareció en la distancia, y el sonido del motor se desvaneció, siendo devorado por el silbido del viento entre los árboles. Rina se quedó allí, de pie, con el eco de la traición resonando en sus oídos. Sola. La palabra se clavó en su mente con una claridad brutal. Estaba completamente sola. Sacó su teléfono con manos temblorosas. La pantalla iluminó su rostro pálido. Sin señal, por supuesto. Gray lo había planeado todo meticulosamente. Esto no era un impulso, era una ejecución. La esperanza que había albergado esa mañana se sintió como la broma más cruel del universo. Miró a su alrededor, al bosque infinito y silencioso que ahora era su prisión. La nieve caía más fuerte, borrando las huellas del coche, borrando su única conexión con el mundo que conocía. El shock inicial comenzó a dar paso a una ola de pánico puro y visceral. Iba a morir aquí. El frío, que antes era una advertencia, ahora era un enemigo físico y agresivo. Se filtraba a través de su abrigo fino, de sus pantalones de tela y de sus zapatos de ciudad, completamente inútiles para aquel terreno. Sentía cómo la humedad helada le calaba los huesos, cómo sus dedos empezaban a entumecerse dolorosamente. Un escalofrío violento sacudió todo su cuerpo, incontrolable. Instintivamente, se abrazó a sí misma, intentando conservar el poco calor que le quedaba. Y entonces lo sintió. Un calambre agudo y profundo en su vientre. El pánico se transformó en un terror de otro nivel. El bebé, su secreto, su única esperanza. No solo era su vida la que estaba en juego ahora, sino también la de la criatura inocente que llevaba dentro, el único ser en el mundo que era verdaderamente suyo, y que ahora estaba en peligro por la crueldad del hombre que debía protegerlos a ambos. El bosque, que antes era silencioso, ahora parecía lleno de sonidos. El crujido de una rama bajo el peso de la nieve, el aullido del viento que se retorcía entre los troncos, todo parecía una amenaza. Su imaginación, alimentada por el pánico, empezó a poblar las sombras con formas oscuras y ojos brillantes. Lobos. La idea se instaló en su mente y no la abandonó. Estaba expuesta, vulnerable, una presa fácil en un territorio hostil. Era una ironía cruel. La familia la había llamado monstruo por no querer salvar a Lacey, pero aquí estaba ella, a punto de ser devorada por monstruos reales, abandonada por el hombre que juró amarla. La injusticia de todo aquello era tan abrumadora que casi la ahoga. Sentía la adrenalina bombeando en sus venas, una mezcla tóxica de miedo,
y una rabia incipiente que comenzaba a arder bajo el hielo de su piel. Quedarse quieta era morir. Era una sentencia de muerte por congelación, o algo peor. Tenía que moverse, tenía que luchar. Ese pensamiento se abrió paso a través de la niebla del pánico con una claridad sorprendente. No iba a darles a Gray y a su familia la satisfacción de encontrar su cadáver congelado. No iba a dejar que su historia terminara así, como una víctima anónima en un bosque olvidado. La imagen de su madre, desamparada y traicionada, apareció en su mente. Pero esta vez no le trajo dolor, sino fuerza. Ella no terminaría como su madre. Ella sobreviviría. Aferrándose a esa resolución, con el dolor en su vientre como un recordatorio constante de lo que estaba en juego, Rina eligió una dirección al azar y dio el primer paso, luego otro, y otro, hundiéndose en la nieve profunda, comenzando la lucha más desesperada de su vida. Cada paso era una batalla. El aire helado quemaba sus pulmones con cada bocanada, y sus músculos, ya fatigados por la tensión y el frío, gritaban en protesta. La nieve, que al principio parecía un manto poético, ahora era un enemigo que se aferraba a sus piernas, tratando de derribarla con cada paso, haciendo que el simple acto de avanzar requiriera un esfuerzo sobrehumano. El dolor en su vientre iba y venía en oleadas, un recordatorio constante y aterrador de su fragilidad. El viento aullaba, empujándola hacia atrás como si la propia naturaleza estuviera conspirando con Gray para asegurar su desaparición. Ella bajó la cabeza, protegiendo su rostro del viento cortante, y se concentró en el único sonido que importaba, el ritmo pesado de su propia respiración y los latidos de su corazón, un tambor de guerra que se negaba a rendirse. La debilidad física trajo consigo un asalto mental. La voz de la desesperación comenzó a susurrar en su mente, una serpiente venenosa que le decía que se detuviera, que todo era inútil. Le mostraba la imagen de sí misma rindiéndose, acostándose en la nieve suave y dejándose llevar por un sueño blanco y definitivo. Sería tan fácil, el dolor cesaría, pero justo cuando la tentación se volvía más fuerte, otra imagen se superponía, el rostro de Gray, lleno de un desprecio frío y calculador. El recuerdo de sus palabras, «Esto es por no hacerlo», encendió una llama de furia tan intensa que derritió el hielo de la desesperación. Esa rabia se convirtió en su combustible. No iba a morir. Viviría para asegurarse de que él, y todos los que la habían lastimado, se arrepintieran del día en que decidieron convertirla en su víctima. La venganza era una promesa que se hizo a sí misma en medio de la tormenta. Estaba tan concentrada en su lucha interna y en la batalla contra los elementos que no vio el peligro bajo sus pies. El terreno era irregular, traicionero, oculto bajo la capa uniforme de nieve. Su pie se hundió en un agujero inesperado, su tobillo se torció con un chasquido nauseabundo y perdió el equilibrio por completo. Por un instante, sintió una ingravidez aterradora mientras caía por una pequeña pendiente helada. El mundo se convirtió en una vorágine de blanco y gris, un torbellino de nieve y dolor. El impacto fue brutal, seco y definitivo. Su cadera se estrelló contra una roca oculta y su cabeza rebotó contra el suelo congelado. Un grito agudo se ahogó en su garganta mientras un dolor cegador y paralizante explotaba en su vientre, un dolor tan absoluto que eclipsó el frío, el miedo y todo lo demás. Yacía en el suelo, desorientada, con el aliento robado por el impacto. El mundo giraba a su alrededor. Los copos de nieve parecían arremolinarse en cámara lenta. El dolor en su abdomen era el centro de su universo, una agonía blanca y candente que la anclaba a la terrible realidad. Fue entonces cuando sintió una humedad cálida extendiéndose bajo ella. Al principio, no lo entendió. ¿Cómo podía haber calor en medio de tanto frío? Con un esfuerzo titánico, se giró ligeramente y miró hacia abajo. El color la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Rojo. Un rojo oscuro y vibrante manchando la blancura inmaculada de la nieve. La sangre. Su sangre. La comprensión la invadió, fría y afilada como un cuchillo de hielo, y el horror fue tan inmenso que la dejó sin aire. No era solo una caída, era el fin. La naturaleza se hizo cargo con una crueldad indiferente. Su cuerpo se convulsionó en espasmos de dolor insoportable, cada contracción una tortura que la desgarraba desde dentro. Estaba perdiendo a su bebé. Lo estaba perdiendo allí, sola, en un bosque helado, sobre un lecho de nieve y sangre,
Era una agonía solitaria, un parto de muerte presenciado solo por los árboles silenciosos. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas mientras el último vestigio de su esperanza, la pequeña vida que había sido su razón para soportarlo todo, se le escapaba. No había manos que sostener, no había palabras de consuelo, solo el viento que aullaba como si se burlara de su sufrimiento. Era el punto más bajo de su existencia, un abismo de dolor físico y emocional tan profundo que parecía no tener fondo. El hijo de la mentira moría en la cuna de la traición. Mientras yacía allí, rota y vacía, con la peor de las agonías físicas comenzando a remitir, algo inesperado sucedió en el caos de su mente. Después de la ola de dolor y la punzada de la pérdida, no sintió la devastación que esperaba. En su lugar, una nueva sensación, extraña y casi vergonzosa, comenzó a emerger de las profundidades de su ser. Un alivio. La palabra apareció en su conciencia, chocante y terrible en su honestidad. Se sintió culpable por un segundo, como si estuviera traicionando la memoria de la vida que acababa de perder, pero la sensación no se fue. Al contrario, creció, se asentó en su pecho con una calma fría y lúcida. El fin de su embarazo, de una manera retorcida y brutal, se sentía como una liberación. Esa sensación de alivio se solidificó en una certeza de acero. Ese bebé había sido su último eslabón con Gray, el ancla que la mantenía atada a la farsa de su matrimonio. Era la razón por la que había aceptado el viaje, la razón por la que se había aferrado a una esperanza estúpida. Ahora, esa ancla se había roto. La muerte de su hijo, tan trágica como fue, también significaba el fin definitivo de cualquier obligación, de cualquier conexión emocional con el hombre que la había dejado morir. Estaba libre. Ya no era la esposa de Gray esperando un hijo suyo. Ya no era una víctima esperando un milagro. Estaba sola, sí, pero su soledad ya no era una debilidad. Era un arma. La tormenta la había despojado de todo, pero al hacerlo, la había dejado con lo único que necesitaba, ella misma, y una razón para luchar. Su cuerpo estaba destrozado, pero su mente estaba más clara que nunca. La venganza ya no era un pensamiento febril nacido del pánico. Era un plan, un propósito. Tenía que sobrevivir. Tenía que volver y hacerles pagar por esto, por cada gramo de dolor que le habían infligido. Fue entonces cuando, a través del velo de dolor y del sonido del viento, escuchó algo más, un zumbido bajo y distante, un motor. No era un animal, era algo mecánico. Abrió los ojos, luchando por enfocar. A través de la cortina de árboles y nieve, vio un parpadeo, una luz débil y amarillenta que aparecía y desaparecía. Una carretera. La caída no la había matado, la había acercado a la salvación. Una oleada de adrenalina pura, más potente que cualquier otra que hubiera sentido, la recorrió. La suerte, por primera vez, parecía estar de su lado. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Un dolor agudo en el tobillo y la cadera le dijo que era imposible, pero no se rindió. Si no podía caminar, se arrastraría. Impulsada por una furia primigenia, comenzó a moverse por la nieve, arrastrando su cuerpo maltrecho hacia la luz lejana. Cada movimiento era una agonía. Sus manos desnudas se hundían en la nieve helada, la tela de su ropa se rasgaba contra las rocas y las ramas ocultas. Dejó un rastro oscuro en la nieve, una mezcla de tierra y sangre, el testimonio de su calvario. Ya no era Rina, la esposa elegante y contenida. Era un animal herido, una superviviente negándose a morir, arañando su camino de vuelta al mundo de los vivos con la única intención de cazar a quienes la habían arrojado a los lobos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de esfuerzo y dolor, llegó al borde de la carretera asfaltada. La luz se hizo más brillante. Un par de faros cortaron la oscuridad de la tormenta, acercándose lentamente. Reunió sus últimas fuerzas y se arrastró un poco más. Una mancha oscura y patética sobre el asfalto cubierto de nieve. El vehículo, una vieja camioneta, se detuvo con un chirrido. Una puerta se abrió, y un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas y preocupación, bajó corriendo. Lo último que Rina vio antes de que la oscuridad la reclamara por completo fue el shock en los ojos de aquel extraño, el calor que emanaba del interior del vehículo y la bendita sensación de que ya no estaba sola. Había sobrevivido. La guerra, sin embargo, acababa de empezar.
despertó en un limbo de blancura y olores antisépticos. El pitido rítmico de una máquina a su lado era el único sonido constante en un silencio que contrastaba brutalmente con el aullido del viento en su memoria. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, el recuerdo la golpeó con la fuerza de un tren de carga, el coche alejándose, el frío, la caída, la sangre en la nieve. No había sido una pesadilla. El dolor sordo en todo su cuerpo era la prueba. Estaba en un hospital. Había sobrevivido. Pero la constatación no le trajo paz, solo la confirmación fría y dura de que todo el horror había sido real. Miró el techo blanco, sintiendo un vacío en su vientre que era mucho más profundo que cualquier herida física. Estaba sola, realmente sola ahora. Una enfermera entró con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Le habló con esa voz suave y compasiva que se reserva para las malas noticias. Le explicó que había sufrido de hipotermia severa, un esguince en el tobillo y múltiples contusiones, y luego, con un cuidado ensayado, le confirmó lo que su cuerpo y su alma ya sabían. Había perdido el embarazo. Las palabras flotaron en la habitación, clínicas y desapasionadas, intentando poner orden en una tragedia caótica. Rehena la escuchó sin parpadear, sin derramar una sola lágrima. Su rostro era una máscara de impasibilidad. La enfermera, esperando una reacción de dolor o llanto, se sintió visiblemente incómoda ante aquel silencio pétreo. No entendía que las lágrimas de Rina se habían congelado en aquel bosque, y que su corazón ya no sentía, solo calculaba. Cuando le ofrecieron un teléfono para contactar a su familia, Rina ignoró la sugerencia implícita de llamar a su padre o a su esposo. Solo había un número que necesitaba marcar. Con dedos que aún temblaban ligeramente, no por debilidad sino por una furia contenida, llamó a su abogado. Su voz, aunque rasposa y débil, tenía un filo de acero. No entró en detalles emocionales. Le comunicó de manera escueta que había sufrido un accidente grave, que estaba en el hospital y que necesitaba que viniera inmediatamente. Le dijo que no hablara con nadie de su familia y que se preparara para un caso complejo. Fue su primer movimiento en el tablero de ajedrez, su primera declaración de guerra. Ya no era una esposa afligida ni una hija herida, era una cliente, y estaba a punto de iniciar el litigio de su vida. No sabe cómo se enteraron. Probablemente el hospital los contactó al ver su identificación, pero su padre y Swan no tardaron en aparecer. No entraron en la habitación con la preocupación en el rostro, sino con la furia desfigurando sus facciones. No hubo un «¿Estás bien?». La primera pregunta de su padre, gritada desde la puerta, fue «¿Todavía te niegas a ayudar a tu hermana?». Swan, a su lado, la fulminaba con la mirada, con los ojos llenos de un odio venenoso. Para ellos, su estado lamentable en esa cama de hospital no era la consecuencia de un acto atroz, sino un justo castigo divino por su egoísmo. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que Rina sintió una risa amarga subir por su garganta, pero la reprimió. El espectáculo apenas comenzaba. La confrontación se desbordó rápidamente. Swan comenzó a gritar, sus acusaciones resonando en el pasillo silencioso del hospital. La llamaba monstruo, desagradecida, un demonio sin corazón que disfrutaba viendo a su hermana morir. Su padre, ciego de ira, se acercó a la cama. Rehena lo miró desde abajo, débil en su camisón de hospital, pero con una mirada desafiante que solo pareció enfurecerlo más. Y entonces, él levantó la mano y la abofeteó. El sonido agudo de la bofetada resonó en la habitación, un eco de todas las humillaciones pasadas. La gente comenzó a asomarse por las puertas. Las enfermeras se acercaron. Algunos teléfonos móviles se alzaron discretamente para grabar la escena. Allí estaba ella, víctima de un intento de asesinato, siendo agredida públicamente por su propio padre. Pero algo dentro de Rina ya se había roto y vuelto a forjar en el hielo. El dolor de la bofetada en su mejilla era insignificante comparado con el infierno que había vivido. No lloró, no gritó. Mientras su padre la insultaba, ella levantó lentamente la cabeza, y su mirada no se posó en él, sino en la esquina superior de la habitación, directamente en el pequeño domo negro de la cámara de seguridad. Luego, su mirada recorrió fríamente los rostros de los curiosos en el pasillo, memorizando cada uno. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Con una calma que heló la sangre de quienes la escucharon, pronunció unas pocas palabras. Su voz, apenas un susurro pero cortante como el cristal. Todo esto quedará registrado. No era una amenaza, era una sentencia.
La seguridad del hospital finalmente intervino, escoltando a un padre furioso y a una madrastra vociferante fuera de las instalaciones. La dejaron sola en la habitación ahora silenciosa, con la mejilla ardiendo y el cuerpo temblando, no de miedo, sino de una adrenalina pura y gélida. Poco después, llegó su abogado. Lo encontró sentado junto a su cama, observando a una mujer que no reconocía. Rina le relató todo, desde la propuesta del viaje de Gray hasta la bofetada de su padre. Su narración era precisa, metódica, desprovista de autocompasión. Era el testimonio de un testigo ocular, no el lamento de una víctima. Le dio instrucciones claras, una orden de alejamiento inmediata y una demanda por agresión contra su padre. Y eso, le aseguró, era solo el principio. La familia Lu y su padre, probablemente asesorados por abogados que entendieron la gravedad de la situación, no tardaron en contraatacar. Pero su campo de batalla no era el juzgado, al menos no todavía. Era la opinión pública. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron con una campaña de desprestigio perfectamente orquestada. Aparecieron fotos de Lacey, pálida y frágil en su cama de hospital, con tubos y monitores a su alrededor. Se filtró un vídeo, grabado profesionalmente, de su padre arrodillado frente al hospital, llorando y suplicando a su hija sin corazón que salvara a su hermana. La narrativa era simple, poderosa y devastadora. Reina era un monstruo egoísta, y su familia eran las víctimas inocentes. La campaña se volvió viral. Su historia, o más bien, la versión de su historia contada por sus enemigos, estaba en todas partes. Los hashtags la tildaban de monstruo sin corazón y hermana cruel. Se convirtió en la villana nacional. Su teléfono, una vez recuperado, se llenó de mensajes de odio de extraños, amenazas de muerte, imágenes grotescas. La gente la juzgaba sin conocer un solo hecho real. Veía su propio rostro en las noticias, junto a titulares que la condenaban. Le contaron que habían dejado animales muertos en la puerta de su apartamento. El mundo exterior se estaba convirtiendo en un lugar aún más hostil que el bosque helado, un circo de odio dirigido por las mismas personas que habían intentado matarla. Tumbada en esa cama de hospital, con el cuerpo dolorido y su nombre siendo arrastrado por el fango, Rina debería haber estado destrozada. Debería haber sentido desesperación, pero no fue así. Con cada titular sensacionalista, con cada comentario de odio, con cada lágrima de cocodrilo de su padre en la televisión, una extraña calma se apoderaba de ella. El dolor se estaba calcinando y transformando en algo mucho más duro y duradero. Acero. Dejaron que el mundo la viera como un monstruo. Perfecto. Los monstruos no necesitan compasión. Los monstruos no tienen nada que perder. Observó un vídeo de su padre llorando en su teléfono, y por primera vez desde la tragedia, una diminuta y gélida sonrisa se dibujó en sus labios, que siguieran subestimándola. No tenían ni la más remota idea del monstruo que ellos mismos habían creado. El día que le dieron el alta del hospital, el mundo parecía un lugar diferente, más hostil y ruidoso. Al salir por las puertas automáticas, sintió las miradas curiosas y los susurros de la gente que la reconocía de las noticias. Antes, eso la habría hecho encogerse de vergüenza. Ahora, no sentía nada. Caminó con la espalda recta, la barbilla en alto, una rigidez en su postura que no estaba allí antes. Cada paso sobre el pavimento frío era deliberado. No volvía a casa para llorar sus pérdidas. Se dirigía a la primera de muchas batallas. El luto había terminado. La guerra acababa de ser declarada oficialmente, y ella era su única comandante en jefe. La rehena que había entrado en ese hospital ya no existía. La que salía era una estratega. Su primera parada no fue su apartamento, sino la lujosa oficina de su abogado. Él la esperaba con una expresión de compasión, listo para consolar a una víctima. Pero Rina no quería consuelo. Se sentó frente a él, y con una voz desprovista de emoción, le expuso su primera demanda. No era una pensión alimenticia ni una compensación por el divorcio. Exigió el 8,3% de las acciones del Grupo Lu, la empresa de la familia de Gray. Su abogado la miró, desconcertado, pensando que el trauma la hacía delirar. Pero ella procedió a explicar su lógica con una frialdad matemática. Los 500 millones de yuanes que su abuelo invirtió para comprar su matrimonio
calculados con 7 años de intereses compuestos. Estaba convirtiendo la herida más profunda de su vida en una transacción empresarial. Para respaldar su audaz demanda, Rina estaba dispuesta a usar su trauma como un arma. Le indicó a su abogado que redactara el acuerdo de una manera que no dejara lugar a la negociación. Iba a adjuntar su informe médico completo, detallando la hipotermia, las lesiones y, sobre todo, la pérdida del embarazo. Incluiría una declaración jurada de los hechos del abandono en el bosque, un relato clínico y detallado de la crueldad premeditada de Gray. Y, como golpe de gracia, mencionaría que se reservaba el derecho de presentar cargos criminales por abandono, puesta en peligro intencional y lesiones que resultaron en la interrupción del embarazo. No era una petición. Era un chantaje perfectamente legal y absolutamente brutal. Estaba usando su dolor como la munición más poderosa. La reunión con Gray fue inevitable. Se encontraron en la sala de conferencias de un bufete de abogados neutral. Él entró con la arrogancia habitual, esperando enfrentarse a una exesposa histérica y rota. En su lugar, encontró a una ejecutiva de hielo. Rina no levantó la voz. Con una calma aterradora, le presentó los términos. O firmaba el traspaso de las acciones y el acuerdo de divorcio en ese mismo momento, o al día siguiente, ella convocaría una rueda de prensa. Le describió con detalles vívidos lo que contaría, cómo la engañó, cómo la abandonó embarazada en medio de una tormenta de nieve para que muriera. No apeló a su conciencia, porque sabía que no la tenía. Apeló a su miedo, a la ruina segura de su reputación y la de su empresa familiar. Gray intentó reírse, llamándola patética y mentirosa, confiando en que la campaña de desprestigio que había orquestado la había dejado sin credibilidad. Fue entonces cuando Rina jugó su carta de triunfo, el as que había guardado bajo la manga. Además de mi testimonio, tengo otras pruebas de tu carácter, dijo ella, deslizando un pequeño reproductor de audio sobre la mesa de caoba. Pruebas de tu lealtad a Lacey. Apretó el botón de reproducir y la sala se llenó con la voz de Gray, susurrando promesas a Lacey, hablando de Rina con desprecio, planeando un futuro juntos una vez que ella estuviera fuera del camino. Había grabado en secreto sus traiciones. La arrogancia se desvaneció del rostro de Gray, reemplazada por una palidez de pánico. Estaba completamente atrapado. El acto de la firma fue un ritual silencioso y tenso. La mano de Gray, el hombre que la había abandonado sin piedad, temblaba visiblemente mientras firmaba los documentos que le cedían a Rina una parte considerable de la fortuna de su familia y la liberaban de su matrimonio. Rina lo observó sin pestañear, con el rostro inexpresivo. No había una sonrisa de victoria, ni un atisbo de satisfacción. Solo había la fría y metódica conclusión de un plan bien ejecutado. Cuando él le entregó la pluma, sus miradas se cruzaron por un segundo. En los ojos de él, ella vio miedo y odio. En los de ella, él no vio nada, un vacío helado que era mucho más aterrador que cualquier emoción. La primera fase de su venganza había concluido con éxito. Con un poder recién adquirido y el divorcio finalizado, Rina dirigió su atención a su propio legado, la empresa que su abuelo le había dejado, el Grupo Yu. La compañía había estado languideciendo bajo la dirección indiferente de su padre, un juguete que él usaba para sus propios fines. Cuando Rina entró en la sede por primera vez como la accionista mayoritaria y nueva presidenta, un silencio incómodo recorrió las oficinas. Los empleados la conocían por los escándalos, la serpiente sin corazón, pero la mujer que se presentó en la sala de juntas no era una figura de tabloide, era una líder formidable, con una mirada penetrante y una agenda clara. La atmósfera de chismes fue reemplazada por una de aprensión y respeto a regañadientes. Lo que siguió fue una revolución corporativa. Rina no perdió el tiempo en sentimentalismos. Despidió a los directivos leales a su padre, que habían demostrado ser incompetentes y parásitos del sistema. Promovió a jóvenes talentosos que habían sido ignorados, basándose únicamente en el mérito y los resultados. Se sumergió en los informes financieros, en las líneas de producción, en las estrategias de marketing. Trabajaba 18 horas al día, impulsada por una energía oscura e inagotable. Su estilo de gestión era implacable, exigente y brutalmente eficiente. El Grupo Yu, que había sido una empresa anticuada y lenta, comenzó a despertar, a modernizarse, a convertirse en una máquina ágil y agresiva bajo su mando de hierro. Desde su nueva fortaleza en el Grupo Yu y con su participación en el Grupo Lu,
Reina comenzó su verdadera guerra. La venganza personal se transformó en una estrategia corporativa. Empezó a usar su conocimiento como accionista para explotar las debilidades del Grupo Lu. En las juntas de accionistas, hacía preguntas incómodas y precisas que ponían en evidencia la mala gestión de Gray. Comenzó a vender pequeñas cantidades de acciones en momentos estratégicos para crear inestabilidad y nerviosismo en el mercado. Y, lo más letal de todo, identificó a los mejores talentos del Grupo Lu, ingenieros, diseñadores, gerentes de ventas, y comenzó a cazarlos uno por uno, ofreciéndoles salarios más altos y un futuro en su revitalizada empresa. Las primeras grietas en el imperio Lu no tardaron en aparecer. Un proyecto inmobiliario clave se estancó porque su arquitecto jefe, seducido por Rina, había renunciado repentinamente. El precio de sus acciones, antes estable, comenzó a mostrar una volatilidad preocupante. Los inversores empezaron a murmurar. Gray, distraído por sus problemas personales y ahora enfrentándose a un enemigo interno, era incapaz de detener la sangría. Desde su oficina en el último piso del edificio Yu, Rina observaba los gráficos del mercado en su pantalla. Cada punto que bajaba la acción del Grupo Lu era una pequeña victoria, un paso más en su camino de justicia. No sentía alegría, solo la sombría satisfacción de un trabajo bien hecho. Estaba demoliendo su mundo, ladrillo por ladrillo. La presión sobre el Grupo Lu se volvió insostenible. Ya no eran solo fisuras, era un derrumbe en cámara lenta. Las acciones de la compañía caían en picada, los inversores huían en pánico y los bancos comenzaban a reevaluar sus líneas de crédito. Reina era una depredadora implacable. Lanzó una línea de productos de lujo bajo la marca Yu, que competía directamente con los productos estrella del Grupo Lu, pero con mejor calidad y a un precio más agresivo. Ganaba todos los contratos importantes, anticipando cada movimiento de Gray como si pudiera leerle la mente. La guerra ya no era sutil, era un asedio total, y Rina estaba cerrando todas las rutas de escape, asfixiando a la empresa que una vez fue el orgullo de la familia de su exmarido. Swan observaba todo esto desde la distancia, consumida por una impotencia venenosa. Veía cómo el legado que había robado para su hija, Lacey, se desvanecía como arena entre sus dedos. La fortuna, el estatus, el poder, todo estaba siendo sistemáticamente destruido por la mujer que tanto despreciaba. Su mente, ya inestable por el miedo y el odio, comenzó a fracturarse. Culpaba a Rina por todo, por la caída de la empresa, por la ruina de su esposo y, sobre todo, por la salud cada vez más precaria de Lacey. En su lógica retorcida, Rina era un cáncer que necesitaba ser extirpado. Si Rina desaparecía, tal vez, solo tal vez, todo podría volver a ser como antes. La confrontación final fue tan desesperada como predecible. Swan esperó a Rina a la salida del edificio Yu, con el rostro desfigurado por una máscara de furia maníaca. Cuando Rina salió, rodeada por su equipo de seguridad, Swan se abrió paso a gritos, llamándola demonio y asesina. Antes de que alguien pudiera reaccionar eficazmente, Swan sacó un cuchillo de su bolso. La hoja brilló por un instante bajo las luces de la calle, un punto de luz cruel en la oscuridad que se acercaba. Corrió en dirección a Rina, con el brazo en alto, la intención de matar grabada en sus ojos enloquecidos. Rina, sin embargo, no retrocedió ni gritó, simplemente se detuvo y observó a su atacante acercarse, con una calma gélida que era casi inhumana. El padre de Rina, que había acompañado a Swan en su locura, vio la escena desarrollarse con horror, pero su pavor no era por la vida de la hija que había repudiado, era por el abismo de la ruina total que se abría frente a él. Si Swan mataba a Rina a plena luz del día, con docenas de testigos, sería el fin absoluto. La prisión perpetua para su esposa, el colapso final de su reputación, la destrucción de cualquier posibilidad de recuperación. Movido por un pánico egoísta y el instinto de autoconservación, actuó. Se lanzó hacia adelante, no para proteger a Rina, sino para detener a Swan. Se interpuso entre las dos mujeres exactamente en el momento en que Swan lanzaba la puñalada. La hoja, destinada a Rina, se hundió profundamente en su abdomen. El caos explotó. Swan gritó, horrorizada, al ver a su esposo desplomarse en el suelo, con el cuchillo aún clavado en el cuerpo. La gente gritaba. La seguridad inmovilizaba a Swan, que ahora se debatía como un animal acorralado.
Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, y en medio de todo el pandemonio, Rina permanecía inmóvil, una espectadora impasible de la tragedia griega que se desarrollaba a sus pies. No corrió a ayudar a su padre, no mostró ninguna emoción, solo observó cómo la sangre de él manchaba el pavimento de hormigón. Con un gesto lento y deliberado, sacó su teléfono del bolsillo y tomó una fotografía de la escena. No por maldad, sino por instinto. Todo era una prueba. Todo podía ser usado. El sistema judicial, que tantas veces le había fallado, esta vez actuó con una rapidez y eficiencia brutales. Con docenas de testigos presenciales, una grabación de video clara del ataque y el historial previo de agresión de Rina, el caso contra Swan era hermético. El intento de asesinato en público transformó el escándalo familiar en un circo mediático nacional, pero esta vez, la marea de la opinión pública se volcó por completo. Las mentiras y manipulaciones anteriores de la familia quedaron expuestas, y la imagen de Rina como víctima de una conspiración cruel y de larga data fue finalmente cimentada en la conciencia pública. La narrativa que ellos habían creado para destruirla terminó por volverse en su contra con una fuerza devastadora. Rina asistió al juicio desde la primera fila, vestida con trajes de corte impecable, su rostro una máscara de neutralidad. Escuchó los testimonios, vio las pruebas presentadas y observó a Swan deshacerse en el banquillo de los acusados, alternando entre la furia y la autocompasión. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable de intento de homicidio, y pronunció la sentencia, 9 años de prisión, Rina no esbozó ninguna reacción. No sintió alegría, ni venganza, ni siquiera satisfacción. Sintió solo el cierre de un círculo, la conclusión lógica de una ecuación. Era el pago de una deuda antigua. Mientras los guardias se llevaban a Swan llorando, Rina simplemente se levantó y salió del tribunal, dejando el pasado para que se pudriera en una celda. Con su madrastra en prisión y su padre recuperándose lentamente pero completamente arruinado, Rina hizo una última visita. Fue al hospital donde Lacey Shen pasaba sus últimos días. La enfermedad la había consumido. La chica antes vibrante era ahora una figura esquelética y pálida, perdida en una cama demasiado grande para ella, conectada a máquinas que solo prolongaban lo inevitable. El aire en la habitación era pesado, olía a muerte y a desinfectante. Rihanna entró en silencio. Sus costosos zapatos no hacían ruido en el suelo de linóleo. Se detuvo junto a la cama, una figura de poder y salud al lado de la decadencia y la muerte. Lacey abrió los ojos y el miedo brilló en sus pupilas turbias. Reina no le ofreció palabras de consuelo, ni de odio. Su tono era tranquilo, fáctico, como el de un locutor leyendo las noticias de la noche. Tu madre ha sido condenada a 9 años de prisión por intentar matarme, dijo, sin rodeos. Mi padre, tu protector, está arruinado y deshonrado. Y el Grupo Lu, la herencia por la cual tu madre lo sacrificó todo, está al borde de la quiebra total. Por mi culpa. No había malicia en su voz, solo una claridad brutal. Simplemente estaba presentando el informe final, asegurándose de que Lacey conociera el precio total de la ambición de su familia antes de partir. Era su epílogo para la historia de ellos. Dicho esto, Rina se dio la vuelta y salió de la habitación, sin esperar una respuesta, sin mirar atrás. Dejó a Lacey ahogándose en la verdad, enfrentando el final sola, con el conocimiento de que todo por lo que ella y su madre habían luchado se había convertido en polvo. La muerte de Lacey, unos días después, le fue comunicada a Rina por su asistente. Rina recibió la noticia con un indiferente asentimiento de cabeza. No era una victoria ni una tragedia. Era simplemente el fin de una era. La última pieza de su doloroso pasado había sido retirada del tablero. El camino estaba ahora completamente despejado. Las venganzas personales estaban concluidas. Solo quedaba la aniquilación corporativa final. Con todos los frentes personales cerrados y sus enemigos neutralizados, Reina dedicó el 100% de su energía y de los vastos recursos del Grupo Yu a la estocada final. La guerra corporativa entró en su fase más agresiva. Lanzó una oferta pública de adquisición hostil sobre el Grupo Lu, una jugada audaz y descarada que sacudió los cimientos del mercado. Utilizó su considerable participación para sembrar la discordia en la junta directiva, revelando la incompetencia de Gray y presentando un plan para desmantelar y absorber la compañía. Ya no se trataba de pinchar al enemigo, sino de devorarlo por completo.
Era una demostración de poder puro, una lección para el mundo empresarial de que ella no dejaba supervivientes. El grupo Lu, debilitado por meses de ataques, sin un liderazgo fuerte y con la moral por los suelos, no pudo resistir. La adquisición fue un éxito brutal. En cuestión de semanas, el nombre Lu, que había sido un sinónimo de poder y riqueza durante generaciones, desapareció del índice bursátil. Fue absorbido. Sus activos más valiosos fueron asimilados por el grupo Yu y el resto fue liquidado. Los titulares de los periódicos financieros anunciaron la caída del gigante y el ascenso meteórico de Reina Yu. En el mundo implacable de las altas finanzas, una reina había caído, y otra, mucho más temible, había ocupado su trono, construido sobre las ruinas de sus enemigos. Grey lo perdió todo, sin empresa, sin fortuna y sin el amor de Lacey, que había sido la excusa para toda su crueldad. Se convirtió en un fantasma en la ciudad que una vez dominó, humillado, abandonado por sus antiguos amigos y socios, y completamente en bancarrota. No le quedó más remedio que desaparecer. Un pequeño artículo en una página social informó meses después que se había mudado a Canadá para vivir una vida anónima y modesta, una sombra del hombre que fue. Reina vio la noticia por casualidad en su tableta, la leyó sin el más mínimo cambio de expresión y pasó a la página siguiente. Para ella, Grey ya no existía. Su irrelevancia era su castigo final. Pasaron los años. Swan salió de la cárcel, no como una mujer reformada, sino como un espectro con la mente rota. La prisión y la pérdida de todo lo que valoraba habían destrozado su cordura. Fue vista varias veces vagando por las calles, desaliñada y hablando sola, buscando a su hija muerta, llamando a Lacey en parques y plazas. Su castigo no fueron solo los 9 años de confinamiento, sino una sentencia perpetua de delirio y dolor, una tortura autoimpuesta de la que nunca escaparía. Era el resultado final y patético de una vida construida sobre la ambición y la maldad, un eco lejano de una guerra que Rina ya casi había olvidado. En la cima del mundo corporativo, Rina se convirtió en una leyenda. Era la CEO del nuevo y gigantesco conglomerado Yu, un imperio que había construido con una eficiencia despiadada. En las salas de juntas, su palabra era ley. Sus competidores la temían, sus empleados la respetaban con una mezcla de pavor y admiración, y el mercado se movía al ritmo de sus decisiones. Desde su oficina en el último piso del rascacielos más alto de la ciudad, contemplaba el paisaje urbano que se extendía a sus pies. Lo había conquistado todo. Era intocable, invencible, una fuerza de la naturaleza con un traje de diseño. El poder absoluto era su nueva realidad, pero la victoria total tiene un precio. Ahora que la venganza estaba completa, y todos sus enemigos habían sido reducidos a cenizas, el fuego que la había impulsado durante tanto tiempo se extinguió, y en su lugar no encontró la paz, ni la felicidad, ni el alivio. Encontró un vacío inmenso y silencioso. Había ganado la guerra, pero ahora se encontraba sola en el campo de batalla, con el eco de sus triunfos como única compañía. El propósito que le había dado la venganza había desaparecido, dejándola con un poder infinito pero sin una dirección emocional. La soledad en la cima era mucho más profunda y fría de lo que jamás había imaginado. Hubo quienes intentaron acercarse. Socios comerciales que insinuaron una relación más personal, viejos conocidos que resurgieron hablando de segundas oportunidades y de la importancia de encontrar la felicidad. Rehena los rechazaba a todos con una frialdad cortante. Para ella, el amor era una enfermedad, una debilidad fundamental que casi la mata en un bosque helado. Era una vulnerabilidad que nunca más se permitiría. Aprendió de la manera más dura que el amor te hace dependiente, mientras que el poder te hace libre. Y ella valoraba su libertad, su control. Por encima de todo, el poder era su escudo, su compañero, el único amante fiel que nunca la traicionaría. Sabía lo que decían de ella en susurros: la serpiente, la reina de hielo, la viuda negra corporativa. No le importaba. De hecho, abrazaba esas etiquetas. Había aprendido que el amor es volátil y efímero, pero el miedo es un fundamento mucho más sólido sobre el que construir un imperio. La gente traiciona a quien ama. Dudan mucho más en traicionar a quien temen. Ella no necesitaba la adoración de las masas ni el calor de una relación íntima. Eligió conscientemente ser respetada y temida antes que ser amada y vulnerable. Era un pacto que había hecho consigo misma, un trono solitario pero seguro que había elegido para reinar. En los momentos de introspección,
Mirando la ciudad nocturna desde su ático, Rehena nunca sintió arrepentimiento. Lo que había hecho no lo veía como una venganza desmedida, sino como una corrección necesaria del universo. El mundo no le había ofrecido justicia, así que ella la había fabricado con sus propias manos, utilizando las mismas herramientas crueles que habían usado contra ella. En su mente, la justicia no era un concepto abstracto decidido por tribunales, sino un equilibrio de poder. Ellos la habían dejado sin nada, y ella, a su vez, les había arrebatado todo. Era una ecuación simple y brutal. Ahora, era ella quien dictaba las reglas. Esa era su única y verdadera paz. La historia termina con ella, sola, en la inmensidad de su imperio silencioso. Se sirve una copa de un whisky caro, el líquido ámbar brillando bajo la luz tenue de su despacho. No hay sonrisa en sus labios, no hay celebración en su corazón. Solo hay la calma fría de un control absoluto. Contempla las luces de la ciudad, miles de vidas y de historias que nunca conocerá y que no le interesan. Se ha convertido en la arquitecta de su propio destino, una diosa solitaria en un Olimpo de cristal y acero. No perdonó, no olvidó, y no se rindió. Y en el silencio de su fortaleza, rodeada de poder pero desprovista de calor, Rina comprendió que había ganado todo lo que se había propuesto, a costa de todo lo que una vez pudo haber sido: el poder, la traición y la venganza. La historia de Rina es una que se queda grabada en la mente y que nos hace cuestionar hasta dónde puede llegar un ser humano para reclamar justicia. Si este relato te ha impactado tanto como a nosotros, apóyanos para seguir trayendo historias con esta fuerza. Es muy sencillo. Deja tu like para que sepamos que valoras este contenido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Y asegúrate de activar las notificaciones con la campanita, para ser siempre el primero en descubrir el próximo relato que te erizará la piel. Y ahora, nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Crees que lo que Rina consiguió fue justicia o se perdió a sí misma en el camino? Te leemos.